Hoy día vamos a tener la participación de de la, de, de la ingeniera Carola Rojas Vega. Ella tiene un grado oficial de máster en Geología Ambiental, Convención Hidrogeología y Suelos en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es egresada del máster de Geología en Mención y Geotécnica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2004 al 2007. Es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, egresó el año 2004. Es Autoridad Nacional del Agua, Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, usando la ciencia para construir un mundo mejor al alcance de todos. Con usted tenemos a la ingeniera Carola Rojas. Venga. Buenas noches. Mi nombre es Carola Rojas, trabajo en la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Esta dirección es la encargada de evaluar los estudios hidrogeológicos y hacer también estudios hidrogeológicos a nivel nacional. A manera de introducción, los que no conocen a la Autoridad Nacional del Agua, pues la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Así también un organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Realmente la Autoridad Nacional del Agua es joven, fue creada el 13 de marzo del 2008 por un decreto legislativo 997 con el fin de administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a la vez la cultura del agua. Básicamente, la visión de la Autoridad Nacional del Agua ahora es lograr una gestión sostenible de los acuíferos. Eso implica preservar el buen estado químico y cuantitativo, incluyendo las funciones de los acuíferos en lo que se refiere a caudales base de ríos, fuentes, manantiales y humedales. Básicamente esta es la estructura de la Autoridad Nacional del Agua. La Dirección de Conservación, es la que aparece en el organigrama. El ANA tiene una sede central que se encuentra en Lima, pero adicionalmente tiene sedes desconcentradas que están distribuidas a nivel nacional. Está integrada por una autoridad administrativa del agua que aglutina a una serie de autoridades locales. Esta es la distribución prácticamente de las autoridades administrativas del agua y las autoridades locales a nivel nacional. Con respecto a los acuíferos estudiados por la Autoridad Nacional del Agua, como se puede observar, son pocos, ¿no? Ahora lo vamos a observar en el mapa. Son en realidad todos los que ven básicamente ubicados en la franja costera del país. ¿Por qué? Porque en esa zona están asentados el mayor porcentaje de la población a nivel nacional. Entonces, este es un resumen de todos los estudios que se han realizado a nivel nacional a través de la Autoridad Nacional del Agua, pero la Autoridad Nacional del Agua nace a partir de la Intendencia de Recursos Hídricos, que muchos de ustedes lo conocerán, es el ex-INRENA. Entonces, muchos de estos estudios que están en este cuadro fueron elaborados cuando existía el INRENA, ¿no? Cuando todavía no existía la Autoridad Nacional del Agua. Con respecto a las reservas de aguas subterráneas en los valles costeros, la Autoridad Nacional del Agua realiza diversos estudios, desde monitoreos, inventario de fuentes de agua subterránea y estudios hidrogeológicos, que en muchos casos han culminado en un modelo hidrogeológico, matemático. Entonces, se puede observar que se ha determinado la disponibilidad de los recursos subterráneos en los acuíferos que aparecen en la tabla, muchos con un balance simple, otros con un modelo matemático. Y otro punto, ¿no?
Desde el 2014, la Autoridad Nacional del Agua viene desarrollando otros estudios hidrogeológicos. El fin de estos estudios es culminar en un modelo matemático creado ya sea en el ModFlow o en el FEedFlow. Son los que están en rojo, son los que actualmente se están desarrollando. A continuación voy a hacer un pequeño resumen de todos los estudios, ¿no? En este caso es el acuífero de Salumilla, que está ubicado en el norte del país. En los trabajos de inventario se hace un censo de pozos, en los cuales se llenan fichas y se determina cuál es el caudal que se está explotando en una fecha determinada, ¿no? En este caso, el último estudio del acuífero de Salumilla fue efectuado en 2009 y se ve claramente cuáles son los volúmenes de explotación en millones de metros cúbicos, que en muchos casos, en este caso, ha incrementado con respecto al último inventario. Normalmente los inventarios se dan cada 4 años en la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, el acuífero de Salumilla a la fecha solamente cuenta con un estudio de inventario, no cuenta con un estudio hidrogeológico completo. Luego tenemos el acuífero de Tumbes. También se puede ver que en los últimos años, que ese fue un estudio hidrogeológico ya completo, en el 2006, que la explotación es mucho mayor, ¿no? Se ha incrementado con el tiempo la explotación. El otro acuífero que estudiamos es la quebrada de Casitas en Bocapán. El estudio hidrogeológico fue efectuado en 2006. Seguimos, este acuífero también se encuentra en la costa del Perú, en el departamento de Tumbes. Bueno, y se puede observar cuál es el historial de los volúmenes explotados en el acuífero, básicamente, ¿no? Este acuífero es el acuífero de Chira y pues se ubica también en el norte del país. Bueno, en los cuadros se pueden observar que la explotación también ha aumentado con el tiempo, y a la hora que nosotros inventariamos, dividimos a los pozos en 3 categorías, ¿no? Pozos tubulares, pozos de tajo abierto y pozos mixtos, cuando son inicialmente pozos de tajo abierto y posteriormente se ha profundizado, ¿no? Entonces, en este cuadro se ve un resumen de los diferentes tipos de pozos que se han encontrado en los diferentes sectores del acuífero, y pues se saca con sumas cuál es el volumen explotado a la fecha, ¿no? ¿Cómo sacamos estos volúmenes explotados? Con censos. También las personas que van a campo, los técnicos y los ingenieros, aforan, verifican las lecturas de los caudalímetros y llenan una ficha, ¿no? También hemos estudiado el acuífero de Alto Piura. Este acuífero solamente es estudiado con un inventario. Entonces se puede observar en el mapa. El total de pozos inventariados en este acuífero son 1.905 en el 2009. El volumen de explotación, 49.25 millones de metros cúbicos, ¿no? Luego, cantidad de sondeos ejecutados. A ver, en este acuífero solamente nosotros hemos ejecutado 2 tipos de sondeos: los sondeos eléctricos verticales y los TD, ¿no? Tenemos 25 sondeos. El acuífero de medio y bajo Piura. Este acuífero también tiene un total de 1.905 pozos. El volumen de explotación asciende a 49.25 millones de metros cúbicos, y la cantidad de sondeos geofísicos efectuados en el 2004 son 486 sets y 25 sondeos tipo TD. Este acuífero se encuentra en el norte del país, y bueno, los datos que se ven en los cuadros son los volúmenes, el número total de pozos tubulares, el número total de pozos de tajo abierto y los volúmenes de explotación en millones de metros cúbicos, ¿no? Ese es el acuífero de Olmos Cascajal. El estudio hidrogeológico fue elaborado en 2007. También se tiene un historial
de cómo van variando los volúmenes de explotación y bueno, están agrupados por los tipos de pozos, ¿no? En este estudio se encontró pues que tenían un total de 1.267 pozos, un volumen de explotación de 49 millones de metros cúbicos, y también se llegó a hacer la prospección geofísica a través de 820 sondeos verticales. El acuífero de Motupe fue estudiado a través de una caracterización hidrogeológica del 2008. Este está ubicado en la cuenca del río Motupe, hacia el sur, al margen derecho del río de la Leche, ubicada en la provincia del departamento de Lambayeque. Actualmente este acuífero está declarado en veda. Bueno, entonces en las tablas también se pueden ver los volúmenes de explotación y también el tipo de uso que se le da al agua extraída de los pozos, ¿no? Y todo esto está cuantificado. Entonces, en este acuífero, en el último estudio del 2008, se obtuvo un total de 1.169 pozos inventariados con un volumen de explotación de 46.51 millones de metros cúbicos y se ejecutaron 227 sondeos eléctricos verticales. Actualmente la Autoridad Nacional del Agua está actualizando los estudios hidrogeológicos y está en desarrollo el estudio del acuífero Motupe-La Leche. En sí los hemos unido a los dos, a Motupe y a La Leche. ¿No? Bueno, este es el acuífero de La Leche, que es vecino de Motupe. Tiene un total de 2.010 pozos, un volumen de explotación de 58.18 millones de metros cúbicos y también se ejecutaron 748 sondeos eléctricos verticales. Entonces, se puede ver también que están los volúmenes de explotación por tipo de pozos, que sean tubulares, mixtos, bajo abierto, ¿no? El acuífero de Chancay-Lambayeque. El estudio fue elaborado en 2009. El área de estudio corresponde a la parte media y baja de la cuenca de Chancay-Lambayeque, ubicada en la costa norte a 800 kilómetros de la ciudad de Lima, ¿no? Comprende el departamento y provincia de Lambayeque, así como de Ferreñafe y Chiclayo. Entonces, en las gráficas pueden observar ustedes cuáles son los volúmenes de explotación, número de pozos por tipo, y pues en total los pozos inventariados son 2.602. El volumen de explotación a la fecha del 2009 fue de 61.96 millones de metros cúbicos y también se realizaron estudios de prospección geofísica con 711 sondeos TEDEM y 604 sondeos eléctricos verticales. El acuífero de Saño, con un total de 579 pozos inventariados, un volumen de explotación de 3.03 millones de metros cúbicos y también se realizó una campaña de prospección geofísica de 634 sondeos eléctricos verticales. El acuífero de Jequetepeque, también un total de 1.945 pozos, un volumen de explotación de 15.6 millones de metros cúbicos y bueno, sondeos no se ejecutaron en el último estudio, ¿no? Del 2004. El acuífero de Chicama, estos datos son del estudio hidrogeológico del 2010. Actualmente la Autoridad Nacional del Agua está actualizando este estudio, está incrementando el número de sondeos, está realizando más pruebas de bombeo, está afinando los estudios geológicos, afinando también los estudios hidrológicos en referencia a la recarga renovable anual que recibe el acuífero y finalmente terminará con un modelo matemático. Entonces, los datos a la fecha del 2010, el acuífero de Chicama tenía un total de 3.520 pozos, un volumen de explotación de 102.28 millones de metros cúbicos y un total de sondeos tipo TEDEM de 856 y 339 sedes. El acuífero de Moche, también con un total de 1.190 sondeos, un volumen de explotación, de pozos
de explotación de 17.3 millones de metros cúbicos y también se realizaron sondeos eléctricos verticales y tipo TD. El acuífero de Virú, con 1.536 pozos, un volumen de explotación de 10.11 y una cantidad, sondeos no se hicieron, ¿no? El acuífero de Chao, tampoco se realizaron sondeos geofísicos. Se inventariaron un total de 671 pozos, un volumen de explotación de 1.27 millones de metros cúbicos. Este estudio fue elaborado en 1998. El acuífero de Santa tampoco cuenta con sondeos eléctricos y, bueno, solamente cuenta con 208 pozos y 4.75 millones de metros cúbicos. Estamos hablando del año 2001, ¿no? El acuífero de Ñepeña, también ubicado en el norte del país, con un total de 403 pozos inventariados, un volumen de 3.10 millones de metros cúbicos y 210 sondeos eléctricos verticales. El acuífero de Casma, que actualmente también se está actualizando, en el 2014 en el 2002 no se realizaron sondeos eléctricos, pero este año sí se está realizando una campaña muy intensa de geofísica para delimitar el reservorio del acuífero. En el 2002 fueron un total de 608 pozos inventariados con un volumen de 700.47 millones de metros cúbicos. El acuífero de Guarmey tiene un total de pozos inventariados de 412 pozos, un volumen de explotación de 537 millones de metros cúbicos y sondeos verticales en realidad sí se hicieron porque hubo una actualización de este estudio a raíz de un problema que surgió con la empresa Antamina, que pues la empresa Antamina instaló un campo de forestación en una zona aledaña al acuífero Guarmey, en la quebrada de Cascajal. Y esto provocó que se elevaran los niveles piezométricos de ese sector y hay un flujo de una pluma de solutos al acuífero Guarmey. A raíz de ese tema, la Autoridad Nacional del Agua realizó un estudio más profundo de este acuífero a través de un modelamiento numérico que terminó en un modelamiento de densidad variable con el código FIFLOW. Ese estudio se realizó en 2010. Luego tenemos el acuífero de Fortaleza, con un total de 162 pozos inventariados, el volumen de explotación de 12.81 millones de metros cúbicos y no se realizaron sondeos. Bueno, este acuífero, ya nos estamos acercando a Lima. Este es el acuífero de Pativilca, que también el año pasado, el 2014, se realizó una actualización del inventario de puntos de agua y bueno, definitivamente se han incrementado los pozos. Entonces, de acuerdo a esta diapositiva, el total de pozos era de 202 pozos con un volumen total de 1.81 millones de metros cúbicos, ¿no? Y bueno, como no se realizaron sondeos, estaba planificado en realizar una campaña de geofísica también para el 2014. Pero bueno, este año probablemente se continúe, ¿no? El acuífero de Supe, este acuífero realmente no tiene muchos estudios, solamente tiene el inventario del 2005, algunos estudios realizados en el Perú en los años 79 y 80, básicamente enfocados al tema de drenaje, en el cual realizaron sondeos geofísicos en las zonas en las cuales probablemente existe una entrada de flujo, ¿no? Para aplicar la ecuación de Darcy y saber cuánto sería el ingreso. Monitoreos sí se realizan 2 veces al año y de acuerdo a este último estudio pues del 2005, los pozos a esa fecha eran de 185 y un volumen de explotación de 0.26 millones de metros cúbicos.
Actualmente pues en este acuífero hay muchas iniciativas de inversión. Es por eso pues que se está planificando profundizar más los estudios en este acuífero, ¿no?, en el futuro. El acuífero de Palpa, ya estamos en el sur, entonces se inventariaron un total de 378 pozos, un volumen de explotación de 11.18 y no se efectuaron ningún sondeo eléctrico, ¿no? El acuífero de Nazca, con 1.628 pozos, una explotación de 30.17 millones de metros cúbicos y 512 sondeos eléctricos verticales y 151 sondeos tipo TD. Bueno, también se puede ver la evolución de los volúmenes explotados. Cuando ustedes observan en las gráficas, es pues que la autoridad o el RENA en su momento realizó inventarios periódicamente, ¿no?, cada 4 años generalmente. Entonces se puede ver que en el caso de este acuífero pues la explotación disminuyó, la demanda de agua por agua subterránea. El acuífero de Acarí, bueno, estamos en el sur y con un total de 409 pozos, un volumen de explotación de 2.4 millones de metros cúbicos y los sondeos ejecutados en el 2013 ninguno. El acuífero de Yauca, con 52 pozos, 0.03 millones de metros cúbicos, prácticamente no se explota casi nada de agua subterránea en esa zona. Y los datos son de acuerdo a un inventario. El acuífero de Chili, este sí cuenta con un estudio hidrogeológico. En ese estudio pues inventariaron un total de 645 pozos, el volumen de explotación ascendió a 3.30 millones de metros cúbicos, la cantidad de sondeos ejecutados 240, ¿no? El tipo fue un sondeo eléctrico, fueron sondeos eléctricos verticales. El acuífero de Sama, con un total de 49 pozos inventariados, 0.03 millones de metros cúbicos y una cantidad de sondeos ejecutados de 427 sets y 312 tipo TD. El acuífero de Caplina, muchos de ustedes lo conocerán, bueno, está ubicado en el departamento de Tacna. Actualmente está declarado en veda por la Autoridad Nacional del Agua. Según el último estudio del 2009, en este acuífero existía un total de 378 pozos inventariados, un volumen de explotación de 111.55 millones de metros cúbicos y se realizaron 256 sondeos eléctricos verticales y 235 sondeos TD. Más adelante vamos a observar un poquito más del estudio hidrogeológico del acuífero de la Caplina, ¿no? Justo este estudio también fue el que propició a que la Autoridad Nacional del Agua compre los equipos para realizar los sondeos tipo TD, ¿no? Básicamente porque habían especulaciones de que este acuífero tenía varias capas. A raíz de ese estudio se dedujo pues que ese era un acuífero muy potente porque con los sondeos eléctricos verticales no se lograba llegar a la profundidad de investigación deseada. En cambio, con el método TEDEN sí se logró. Y también el método TEDEN logró delimitar la pluma de intrusión marina que existe en este acuífero. Bueno, también tenemos acuíferos ubicados en el altiplano. Y pues está el acuífero de Ramis y el acuífero de Juliaca. Ambos fueron estudiados por la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, y también en la selva, uno de los más estudiados es el de Pucallpa, con un inventario en el 98. Este acuífero sí tiene un montón de pozos censados, tiene alrededor de 3.388 pozos, un volumen de explotación de 3.73 millones de metros cúbicos, ¿no? No se realizaron sondeos, básicamente son pozos para consumo humano. Por eso es la cantidad, pero el volumen de explotación es bajo. Bueno, la Autoridad Nacional del Agua realmente realiza
estos estudios, ¿no? Realiza monitoreos de niveles estáticos y de la calidad a través de la medición de los parámetros in situ, ¿no? De la temperatura, conductividad eléctrica, pH. Estos monitoreos se realizan 2 veces al año. Generalmente los asociamos a las épocas húmedas y a las épocas secas. Definitivamente esto depende del acuífero, al tiempo de respuesta del acuífero a la recarga, pero eso se está mejorando, ¿no? Luego, otro estudio más completo son los estudios de inventario de acuíferos, que se estila elaborarlos cada 4 años. ¿Para qué? Para ver cómo ha variado la extracción de agua subterránea, ¿no? Se censan todos los pozos y se actualiza en ese año qué cantidad de agua se está sacando del acuífero. Y bueno, de acuerdo a la recarga y a lo que se extrae, se sabe si pues ese acuífero está en equilibrio o no, ¿sí? Luego también se realizan estudios hidrogeológicos completos. En estos estudios se estudia la geología de detalle. Normalmente se hace una escala 1 en 25.000, se realizan estudios de prospección geofísica, pruebas de bombeo, se calculan los radios de influencia, ¿no? A través de las pruebas de bombeo se calculan los parámetros hidrodinámicos como la transmisibilidad, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento. Se realizan análisis químicos completos, se toman muestras de los pozos y se llevan a un laboratorio para que le hagan toda la corrida de metales, ¿no? De iones mayoritarios y minoritarios. Y en los acuíferos que tienen alguna problemática, como en el caso de intrusión marina, pues se hace énfasis en los iones necesarios para realizar los análisis por ratios hidrogeoquímicos, ¿no? Relaciones hidrogeoquímicas. Se realiza un balance, para ello se realiza un estudio hidrológico más completo de todo el valle para determinar cuál es la recarga. La recarga, ¿por qué? Por la infiltración de la cuenca húmeda, por los retornos de riego, por la infiltración de los canales, los aportes del río. Y bueno, si es que hay en algunos casos, como el caso de Asia, que hay pozos que sacan agua del acuífero de Mala y los llevan al acuífero a la zona de Asia para pues suplir de consumo humano, ¿no? Se elabora un balance total también de las pérdidas, no solamente de la explotación, sino de la evapotranspiración, bueno, todo lo que incluye un balance. Posteriormente, cuando ya se ha logrado el balance, se elabora el modelo conceptual y ya aterrizamos en un modelo numérico. ¿Qué tecnologías nuevas estamos utilizando? Porque lo que acabo de presentar es lo que ustedes han visto en el día a día, lo que siempre se hace, ¿no? Actualmente, como muchos sabrán, en el mercado existen los dataloggers para medir la temperatura y la presión, que directamente nos dan la carga hidráulica, ¿no? Actualmente la Autoridad Nacional del Agua está articulándose con los actores de la cuenca. Un caso concreto es el acuífero de Ica. Hay un plan de gestión que dentro de sus tareas está la optimización de la red de monitoreo del acuífero. Entonces se plantea pues instalar estos equipos en los pozos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que la Autoridad Nacional del Agua realiza estas mediciones 2 veces al año. En cambio, con estos equipos, pues nosotros los podemos programar para que nos den mediciones a la hora, al segundo, mensuales. Para esto nos basta con mediciones mensuales, ¿no? Entonces ya estamos creando data para conocer mejor a nuestro acuífero. Otra aplicación, ¿no? Lo aplicaremos en las pruebas de bombeo, en los casos de los perfiles de temperatura vertical en el pozo, también para que nos ayude a conocer más el acuífero. En las zonas que tenemos problemas de intrusión marina, podemos elaborar los perfiles de variación de la conductividad eléctrica en el pozo vertical para ver cómo va variando la calidad del agua, ¿no? Luego, un punto muy importante, básicamente en los acuíferos costeros
no regulados son las oscilaciones anuales de la NAPA en sistemas que no están regulados, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros podemos, nuestro punto acá débil es calcular la recarga, ¿no? Si nosotros tuviéramos esas oscilaciones, podríamos saber cuál es la diferencia entre el pico máximo y mínimo y por fórmulas aproximar la recarga que podría haber, ¿no? Obviamente que eso lo contrastamos con varios métodos, ¿no? Fluctuaciones de la NAPA para el cálculo de la recarga, las entradas laterales por los cortes de Darcy y con una sección geofísica por las permeabilidades de los materiales, inducimos qué cantidad de agua estaría entrando al acuífero lateralmente, ¿no? Y con estos equipos pues podríamos tener datos distribuidos temporalmente, ¿no? No tener un valor fijo de que está entrando 3 litros por segundo, ¿no? Podríamos tener datos de las entradas mensualizados. Otro punto, la Autoridad Nacional del Agua, dentro de la Autoridad Nacional del Agua existe un proyecto de modernización que actualmente está instrumentando todos los sistemas de medición en cuencas pilotos, ¿no? Y algo reciente que está realizando es instalar también estos data loggers en los sistemas de conducción para cuantificar cuánta agua se está distribuyendo. Esto también nos ayuda a nosotros a calcular las pérdidas. Obviamente que estos sistemas se están instalando en canales de concreto donde no habría pérdidas por infiltración, pero existen ideas de colocarlo en diferentes tramos de los canales o de algunos lugares también para conseguir esas pérdidas, ¿no? Que nos sirven para el modelamiento, para saber cuánto de agua está ingresando al acuífero por esa vía. Bueno, esos son los data loggers que estamos utilizando. Básicamente son los de temperatura y presión. Existe una iniciativa de un departamento de la Autoridad Nacional del Agua. Obviamente estos equipos tienen unos sensores que nos permitirían tener los datos en tiempo real en la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua, a través de la Oficina de Información, está trabajando en la creación de una plataforma para, pensando en futuro, poder contar con estos datos en tiempo real. Otro tema nuevo que la Autoridad Nacional del Agua está utilizando, la prospección geofísica, ¿no? Obviamente que casi todos utilizan el CEP, ¿sí? Pero lo nuevo, no tan nuevo porque lo utilizamos hace mucho tiempo, son los sondeos tipo TEDEM, ¿no? Los sondeos electromagnéticos de dominio de tiempo. Se optó este método debido a que el mayor volumen de explotación de las aguas subterráneas se ubica en la franja costera, considerada como una zona árida a hiperárida. Los sondeos TEDEM es un método electromagnético en el dominio de tiempos, a menudo llamados sondeos por transitorios electromagnéticos. Sondeos que durante su ejecución la Tierra se energiza por un campo magnético artificial y su respuesta es medida como una función de tiempo para determinar la resistividad de la Tierra bajo el punto de observación como una función de profundidad. Este tipo de sondeos, a diferencia de los sondeos eléctricos verticales tradicionales, no introduce corriente eléctrica en la Tierra. ¿Qué problemas tenían los profesionales que trabajaban con los CEPs en zonas áridas como Ica, donde podemos observar que hay dunas? Entonces, tenían que llevar unos cisternas de agua para que les funcionen los CEPs, pero aún así no les daba una respuesta adecuada, ¿no? Consultaron a especialistas, se reunieron con gente de Rusia y les aconsejaron pues adquirir el equipo para realizar este tipo de sondeos, ¿no? Como se dijo, en ese tipo de sondeos se hace pasar corriente eléctrica por una espira o bobina circular o cuadrada, cuyas dimensiones son escogidas de acuerdo a la profundidad que se necesita investigar.
El paso de la corriente produce un campo magnético que penetra el subsuelo sin ningún impedimento por la presencia de capas pantalla o de muy alta resistividad, hablamos de terrenos secos, ¿no? La corriente es interrumpida después de un breve lapso y una ausencia de campo primario. Se mide en otra espira que actúa como receptora la señal de campo secundario formado por las corrientes de torbellino inducidas. A medida que aumenta la duración de la transmisión de corriente, el campo magnético producido por esta penetra a mayor profundidad y en consecuencia su respuesta en la espira receptora es expresión del subsuelo y corresponde a profundidades mayores. Bueno, básicamente las ventajas, vuelvo a recalcar de este método, consiste que es aplicable en cualquier condición de terreno, incluyendo regiones desérticas, zonas de arena cubiertas por rocas volcánicas extrusivas, porque la existencia de capas pantalla no influye en la efectividad del método. Lo aplicamos en Ica, lo aplicamos en el acuífero de la Yarada, lo aplicamos en el norte del país. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Esto fue el acuífero de Zarumilla. El acuífero de Zarumilla, como lo vuelvo a recalcar, es ubicado en el norte del país. Básicamente vemos la geología, que está formado por depósitos, terrazas marinas, depósitos aluviales, depósitos alivio-coluviales, depósitos marinos recientes, ¿sí? Eso es básicamente cómo se ejecutaron los CEPs. Básicamente lo que vemos arriba son de qué consta este equipo, ¿no? Es un sistema básicamente TSIK-5, ciclo 5, fabricado por la firma ELTA de Novosibirsk, Rusia. Sus características principales son potencia de generador hasta 1 kW, voltaje máximo e intensidad en la espira transmisora de 100 voltios y 20 amperes respectivamente, receptor digital controlado por computadora externa con sensibilidad máxima de 1 microvoltio y duración de pulsos eléctricos variables desde 5 microsegundos hasta 20 microsegundos. Básicamente este es el equipo transmisor, este es el equipo receptor. Esta es la experiencia que se tuvo pues en el acuífero de Zarumilla, ¿no? En estas condiciones de terreno. Bueno, eso básicamente son cómo se mide, no voy a entrar a detalle. Posteriormente pues los datos pasan a un programa. Luego pues tenemos, ¿no?, las profundidades con las resistividades, y estas por tablas y por, la experiencia de los señores que interpretan estos sondeos, los geólogos que tienen experiencia en la zona, pues realizan una interpretación, ¿no?, de los diferentes horizontes en función de sus resistividades. Este es un ejemplo, este es el corte geoeléctrico que se ejecutó, es uno de los muchos cortes, ¿no?, del acuífero, y claramente hasta han podido identificar algunas fallas, ¿no?, por la naturaleza geológica. Obviamente que estos sondeos eléctricos se han parametrizado, ¿sí?, con sondeos mecánicos. Otro acuífero también en el que se aplicó este método fue el acuífero de la Yarada, la Caplina. Como se puede ver, acá más adelante vamos a ver, se puede observar claramente la cuña de intrusión marina, que es lo que está graficado con un color verde claro, ¿no?, y los diferentes horizontes que hay en función de sus resistividades. Básicamente el color amarillo es la capa seca. Este método también nos permite ubicar la profundidad de la napa, y el color verde representaría el acuífero, ¿no? Básicamente esto es lo último de la Yarada, donde a través de este método, con la mezcla de la hidroquímica, pues se delimitó la cuña de intrusión marina. Adicionalmente, en este acuífero también se ha elaborado un modelo matemático. Modelos matemáticos, ¿no?
Acá podemos ver todos los acuíferos que cuentan con un modelo matemático en las diferentes fechas. Entonces, tenemos los modelos de Alto Piura, Olmos, Cascajal, Motupe, Leche, Sañas, Jequetepeque, Chicama, Virú, Chao, Nepeña, Casma, Culebras, Guarmey. Hacia OMAS ahora se está elaborando con el código FIFLOW. Ica, Villacurí, Palpa, Nazca, Acarí, Chili y Caplín. Entonces, casi todos estos modelos fueron elaborados con el código ModFlow y actualmente hacia OMAS, cuando tiene un problema de intrusión marina, se ha elegido trabajar con el código FIFLOW, y el acuífero Guarmey, como les comenté, por un problema de una pluma de solutos, también se elaboró con el código FIFLOW. Claro que el ModFlow también tiene una aplicación para modelar ese tipo de problemas, ¿no? ¿Qué otras tecnologías usamos en cuanto al modelamiento? Pues para la construcción de plataformas tenemos las licencias del HydroAnalyze para la construcción de plataformas. Para la interpretación de prueba de bombeo, la Autoridad Nacional del Agua cuenta las licencias del Aquifer-TES. Para el análisis hidroquímico, contamos con las licencias de la Aquachem. Y para la recarga estamos trabajando con el GIS-BALAN, con el WIM, con imágenes satelitales también. Obtenemos productos de recarga sectorizada con una distribución espacial y temporal para determinar la recarga por retorno de riego. Objetivo de los modelos elaborados por la ANA, pues los necesitamos con un instrumento de gestión que simula diferentes opciones de futuro en el acuífero, ¿no? Se ha estado utilizando para determinar la disponibilidad hídrica en función de la sostenibilidad, considerando la cantidad, calidad y sistemas ecológicos asociados, ¿no? Análisis de avance de pluma de intrusiones marinas o de contaminación en el acuífero. Este es el caso de Chilca, hacia OMAS, La Yarada, Guarmey, Cascajal. También se ha utilizado en el acuífero de Lanchas para determinar el lugar óptimo de las recargas de estos acuíferos. ¿Cuáles son nuestros retos? Estamos trabajando en la data. Contar con data confiable, con una buena distribución temporal y espacial. Instrumentar la red optimizada de los acuíferos y su visualización en tiempo real. Construir modelos robustos de modelamiento matemático. Construir modelos de uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales. Eso es todo. Gracias.